La izquierda arremete contra el régimen de Nicolás Maduro por la dictadura y exige libertad de Enrique Márquez. Recordar que Enrique Márquez precisamente se encuentra detenido ya un mes de su detención, un mes y 2 días. El pasado 7 de enero, Enrique Márquez, quien apoyaba a la oposición, a María Corina, fue detenido injustamente, ¿no? Entonces, se ha pronunciado ya la izquierda y ha exigido a Nicolás Maduro su libertad, la libertad de Enrique Márquez, y también ha exigido al régimen de Maduro que cese con esta dictadura. Lo tenemos en pantalla, vamos a escuchar qué tiene que decir la izquierda porque ya no soporta al régimen de Nicolás Maduro. Lo tenemos en pantalla, escuchemos. Buenos días, Carlos Ojeda Falcón, a nombre del Frente Democrático Popular. El día de hoy hemos convocado esta rueda de prensa para fijar posición pública ante el país y el mundo con relación a 3 temas que hemos considerado en la Comisión Política del Frente, el conjunto de las organizaciones políticas y sociopolíticas que hacemos parte del Frente Democrático Popular. En tal sentido, hemos visto la necesidad de fijar posición con relación a los llamados diálogos convocados por la Asamblea Nacional a nombre de su presidente, el diputado Jorge Rodríguez Gómez, fijar posición con relación a la propuesta de llevar a cabo una reforma constitucional y fijar posición con relación a la continuidad de la política represiva del gobierno que persigue a dirigentes políticos y sociales y practica y tiene una práctica de represión abierta contra todo aquel o aquella que disiente y que critica las actuaciones de la política gubernamental. En tal sentido, estamos presentes en esta rueda de prensa el conjunto de organizaciones que hacemos parte del Frente, como son los compañeros de Comunes, los compañeros del Bloque Histórico Popular, los compañeros del Movimiento Popular Alternativo, los compañeros del Partido Comunista y del Partido Centrados, un partido que tiene registro legal ante el Consejo Nacional Electoral y participó con tarjeta y candidato presidencial en los últimos comicios del pasado 28 de julio. En tal sentido, vamos a dar lectura al comunicado que hemos consensuado en la Comisión Política del Frente, el cual dice así: desde el Frente Democrático Popular, espacio de confluencia de distintas organizaciones sociales y políticas, queremos expresar: 1. La herida abierta el 28 de julio sigue abierta. Los poderes públicos siguen en mora con el país al no presentar resultados verificables del pasado proceso electoral, que hasta que no se haga estará bajo el manto de la sospecha y la ilegitimidad. Y mientras este proceso sea cuestionado por espurio e inconcluso por la mayoría del país, el gobierno que de él emerge también estará bajo sospecha. Ignorar esta realidad es imposible. Pretender dejarla de lado no contribuye a la convivencia democrática que se requiere para solucionar los graves problemas que enfrenta el país. Todo diálogo debe buscar esencialmente sanar la herida aún viva el 28 de julio. No es posible vivir en la mentira y el engaño. 2. Saludamos el llamado a diálogo hecho por el presidente de la Asamblea Nacional y por Nicolás Maduro. Reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con un diálogo genuino con el pueblo como único camino para resolver nuestras diferencias y lograr una salida pacífica, democrática y constitucional a la actual crisis política que se profundiza con lo ocurrido el pasado 28 de julio. Sin embargo,
Creemos que el diálogo no debe limitarse únicamente a definir un cronograma electoral. El objetivo del diálogo debe ser restablecer plenamente la Constitución y la democracia. Esto pasa por discutir la conformación de los poderes públicos, en especial del Consejo Nacional Electoral, cuya credibilidad quedó seriamente vulnerada en los últimos comicios, por el rescate del Estado de Derecho, por el respeto a la soberanía nacional, por la restitución de los derechos civiles, políticos y sociales violados sistemáticamente durante los últimos años. Solo así podremos avanzar hacia un futuro más justo y equitativo. 3. Es fundamental que el diálogo no se limite únicamente a los partidos políticos registrados en el Consejo Nacional Electoral. Debe ser un proceso inclusivo que abarque a toda la sociedad venezolana, reconociendo la diversidad de voces y perspectivas que existen en nuestro país. Solo así podremos construir un consenso genuino y efectivo que refleje las verdaderas necesidades y aspiraciones de todos los ciudadanos, promoviendo la garantía de nuestros derechos políticos y sociales. No puede haber un diálogo de cúpula de espalda al país que reclama soluciones a sus problemas urgentes. 4. Este diálogo no puede ser una estafa más, un juego de ilusiones que no llegue a nada, o, peor aún, que sirve como cortina de humo para más medidas regresivas en el campo social, económico y político. Creemos que la Constitución ofrece el marco para un diálogo fructífero y constructivo y para lograr acuerdos a favor de todos los venezolanos. Luego de reformar la Constitución, lo que hay que hacer es aplicarla, pero si aún se insiste en cambiarla, la reforma constitucional que se propone no puede significar un retroceso a las conquistas de nuestro pueblo, favoreciendo privatizaciones, recortes aún mayores de los derechos laborales y sociales, entrega de la soberanía nacional, mayor persecución a la protesta y la disidencia o el desmontaje de la democracia y la participación popular. 5. Si el gobierno está genuinamente interesado en un proceso de diálogo democrático e incluyente, debe crear condiciones para el mismo. No puede haber diálogo con miles de procesos, con miles de presos por disentir, con perseguidos, con un estado de sitio de facto que siembra el pavor entre nuestro pueblo, con despidos de su trabajo por sus posiciones políticas, con partidos intervenidos judicialmente por no ser genuflexos ante las políticas del gobierno. Un diálogo que se desarrolle en el contexto de persecuciones, restricciones a los derechos políticos y el arresto de líderes y organizaciones por el simple hecho de defender la Constitución y expresar sus opiniones no puede considerarse un diálogo en igualdad de condiciones. Estas circunstancias crean un ambiente de desconfianza y coacción que impide la construcción de un verdadero entendimiento. Para que el diálogo sea efectivo y legítimo, es imprescindible garantizar un entorno donde todos los actores puedan participar libremente, sin temor a represalias ni limitaciones en estos derechos. Por lo tanto, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, es imperativo que se logren las condiciones necesarias y fundamentales para establecer un verdadero diálogo político, que esté abierto a toda la sociedad. Este diálogo debe contemplar los aspectos previamente mencionados, garantizando un entorno de igualdad y respeto donde todas las voces sean escuchadas y consideradas. 6. Finalmente, exigimos al gobierno nacional que informe de manera clara si existe o no una orden judicial contra María Alejandra Díaz y Juan Barreto, así como la causa de la detención de Enrique Márquez. Reiteramos nuestra demanda de cese inmediato a la persecución de María Alejandra Díaz y Juan Barreto y exigimos la libertad inmediata de Enrique Márquez, así como de los dirigentes sindicales Daniel Romero y Juan Valor y de otros muchos detenidos y perseguidos por levantar su voz, garantizando el respeto a los derechos políticos de todos los ciudadanos. Este es el texto de la declaración que hemos acordado ofrecer hoy a los medios, al país y al mundo. Y queremos reiterar que las actuaciones políticas del Frente Democrático Popular son actuaciones que están en el marco de la Constitución y las leyes, están en el marco de actuaciones públicas donde exigimos el cumplimiento de derechos constitucionales y legales, son públicas ante el país y el mundo
concurrimos ante las instituciones del gobierno, ante los poderes públicos, para exigir el respeto a los principios constitucionales y a las leyes, el ordenamiento legal de nuestro país. No está comprometido el Frente Democrático Popular en ninguna actuación que esté fuera de la ley y fuera de la Constitución. Muchas gracias. Buenos días. Sí, complementando la declaración que acaba de leer Carlos, queremos insistir en la denuncia de la persecución absolutamente arbitraria, sin fundamento, que el gobierno nacional ha emprendido contra sectores de izquierda y sectores que han venido peleando, actores que han venido peleando por una solución constitucional y democrática de la actual crisis. Como se hace evidente en la detención y desaparición, debemos decir que ya a más de una semana, casi 10 días, todavía el candidato Enrique Márquez se encuentra desaparecido, no ha sido presentado ante los tribunales, no está en ninguna cárcel, no ha tenido acceso a visitas familiares ni a asistencia jurídica. De igual modo, la persecución sin ningún tipo de fundamento legal contra María Alejandra Díaz, cuyos familiares incluso han sido víctimas de secuestro por parte de cuerpos de seguridad para presionarla para que se entregue, y el confinamiento forzado en su vivienda contra el profesor Juan Barreto por parte de patrullas de la policía política que le impiden salir. Esta actuación del gobierno demuestra que el gobierno le teme a una tercera posición que se deslinde de las fantasías golpistas o de la pretensión de invasiones extranjeras de cierta oposición, o la posición genuflexa de otra oposición que corre a guarecerse bajo el ala del gobierno para sencillamente ser su títere. Le teme a una posición democrática, a una posición progresista, a una posición que reclama el retorno a la Constitución violada por los distintos actores. En ese sentido, exigimos que cese la persecución y la represión, que se libere de inmediato a Enrique Márquez. Saludamos los gestos de solidaridad del presidente Petro y de sectores progresistas de izquierda de América Latina, que no han tenido ninguna duda en ofrecer su apoyo tanto al Frente Democrático como a Enrique Márquez, Juan Barreto y María Alejandra Díaz. Nosotros insistimos que hemos decidido insistir en la vía democrática, que nos desmarcamos de cualquier fantasía golpista o cualquier pretensión de que actores extranjeros resuelvan el conflicto venezolano, porque somos solamente los venezolanos en el marco de la Constitución que podemos resolver. Y seguimos insistiendo también en que el gobierno está en mora con el pueblo venezolano en relación con los resultados del 28 de julio, que siembra una inmensa sospecha sobre su legitimidad. En tal sentido, el Frente Democrático se mantendrá en sus posiciones, no abandonaremos ningún espacio institucional ni ningún espacio democrático. Es el caso de esta invitación al diálogo. Creemos que es necesario dialogar, un diálogo incluyente de los distintos actores, pero no solamente para establecer la fecha de las elecciones o para llegar a acuerdos secundarios, sino para transitar un camino que conduzca a la redemocratización y al restablecimiento de la Constitución Nacional. También exigimos la liberación de todos los presos perseguidos, encarcelados por disentir o por protestar. En tal sentido, nos solidarizamos con el llamado de las madres que están convocando para este martes a las 10 de la mañana frente a la Fiscalía a una concentración pidiendo la libertad y el cese de la persecución. El Frente estará ahí presente, además porque exigiremos también, junto con la liberación de miles de presos, junto con la liberación de dirigentes sindicales como Juan Valor, que está encarcelado, también exigiremos la liberación de nuestro compañero Enrique Márquez. Muy bien, hemos escuchado entonces a la izquierda quienes se han pronunciado. El Frente Democrático se pronunció sobre los diálogos de los partidos que se está desarrollando en la Asamblea Nacional.
también por esta reforma constitucional hecha por Nicolás Maduro. Se refirió sobre todo a la detención arbitraria del ex candidato presidencial Enrique Márquez y el hostigamiento contra la abogada María Alejandra Díaz, quien, recordemos, María Alejandra Díaz fue sancionada por el TSJ, ¿no? Entonces, ella, la abogada, ha mencionado que se encuentra siendo acosada por el régimen de Nicolás Maduro. El Tribunal Supremo de Justicia, recordemos, sancionó también a la abogada con una prohibición para ejercer su profesión. Esta medida es un castigo por haber asistido a un recurso en el que varias organizaciones políticas pedían pruebas de la controvertida reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio. Quien también solicitó estas pruebas fue nada más y nada menos que Enrique Márquez, ¿no? Enrique Márquez, quien también había iniciado una gira por Venezuela en la lucha por la democracia. Fue detenido hace 1 mes y 2 días injustamente por el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, en esta rueda de prensa se habló de Enrique Márquez, se habló de la abogada María Alejandra Díaz y de otros presos políticos quienes están luchando porque regrese la democracia, alzando la voz en contra de esta controvertida reelección de Nicolás Maduro, el cual juramentó el 10 de enero. Están siendo perseguidos en una prácticamente cacería de brujas, ¿no? Entonces esto ha denunciado la izquierda, pero quien también se ha pronunciado es Enrique Capriles. Vamos a ver qué es lo que dice Enrique Capriles acerca de esta acerca de la detención de Enrique Márquez, quien ya va 1 mes detenido, ¿no? 1 mes de detención por alzar la voz en contra del régimen de Nicolás Maduro Moros. También como hemos escuchado, a María Alejandra, la abogada, que también estaba haciendo un pedido ante el TSJ. Si bien no corrió con la misma suerte de haber sido encarcelada, sí está siendo acosada, le han impedido que ejerza su profesión, y como ella misma ha dicho, de esa profesión es con lo que ella trabaja, si no, su familia no va a poder comer, es lo que ha mencionado. Entonces es lo que ha mencionado también la abogada. Vamos a ver este pronunciamiento de Enrique Capriles. Se cumple 1 mes de la injusta detención de Enrique Márquez, defensor de los derechos humanos, la Constitución y la democracia. A Enrique Márquez le vulneraron su libertad por el solo hecho de pedir respeto a los derechos políticos, las leyes y la soberanía popular, así como muchos otros venezolanos de bien e inocentes. Los encarcelan pretendiendo doblegar el espíritu de cambio de todo un país, poniendo en evidencia una vez más que en Venezuela no hay Estado de Derecho. Una vez más, exigimos la liberación de Enrique Márquez y de todas las personas detenidas por motivos políticos en Venezuela. No más persecución. Y anexó este pedido también. En este anexo salen todas las firmas de todas las personas que están solicitando que Enrique Márquez sea puesto en libertad. Muy bien, entonces vamos a tener en breve... Un momento, por favor, ya lo tenemos. En breve anunciarles que vamos a tener también una entrevista de el que promovió ya casi Venezuela. En breve lo vamos a tener. Pero vamos a leer un poco sobre este pronunciamiento. La Constitución es el camino a la paz, la libertad para Enrique Márquez. En el marco de la defensa de la Constitución, el respeto a los derechos y a la promoción del diálogo democrático, los abajo firmantes representantes de diversos sectores del espectro político, académico y social venezolano unimos nuestras voces para exigir la liberación del ex candidato presidencial, defensor de la democracia, ingeniero y profesor Enrique Márquez. Su detención ocurrida hace 1 mes representa un acto
injusto y contrario a los principios constitucionales que deben guiar a un Estado de Derecho. Enrique Márquez es un ciudadano venezolano que ha dedicado su vida a la defensa de los valores democráticos y a la búsqueda de soluciones pacíficas y constitucionales para los desafíos que enfrenta Venezuela. Enrique ha demostrado su talante democrático en el ejercicio institucional cuando fue vicepresidente de la Asamblea Nacional, vicepresidente del CNE y durante su ejercicio parlamentario y partidista. Su detención es un acto que agrava la ya delicada situación política del país y que contradice los principios fundamentales de un Estado de Derecho. Por ello, solicitamos 1. La liberación de Enrique Márquez, así como de todas las personas detenidas por motivos políticos. Vamos a continuar. En Venezuela la justicia es justa cuando nunca nadie puede utilizarla como herramienta contra quienes piensan distinto o ejercen su derecho a la participación política. El retorno al pleno respeto de la Constitución Nacional, que establece los principios fundamentales de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Es imperativo que todas las instituciones del Estado siempre actúen conforme a la Carta Magna, garantizando la separación de poderes, la independencia judicial y el respeto a las libertades fundamentales. La apertura de espacios de diálogo para el diálogo sin ser exclusiones y la partición política plural. Venezuela necesita un proceso de diálogo nacional inclusivo donde todos los sectores de la sociedad puedan expresarse libremente y contribuir a la construcción de acuerdos que permitan superar la crisis política, económica y social que afectan a millones de venezolanos. 4. Garantía de los derechos humanos y políticos de todos los venezolanos. La democracia se materializa en el pleno ejercicio de los derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión, la libertad de asociación y el derecho a elegir y ser elegido en elecciones libres, justas y transparentes. 5. La construcción de acuerdos nacionales para superar la crisis. Llamamos a todos los actores políticos, sociales e institucionales a trabajar de manera conjunta en la búsqueda de soluciones pacíficas y duraderas que permitan restablecer la estabilidad democrática y garantizar el bienestar de todos los venezolanos. Este documento es entonces un llamado a la unidad nacional y se pretende de que se defienda la Constitución y la construcción de un futuro en el que prevalezca la justicia, la libertad y la democracia. Entonces, este es el mensaje que ha enviado Capriles. La Constitución es el camino a la paz y se exige la libertad para Enrique Márquez, ¿no? Enrique Márquez, quien es un político muy conocido obviamente en Venezuela, quien también estuvo apoyando a la oposición y estuvo exigiendo la transparencia de lo que fue las elecciones del pasado 28 de julio, ¿no? Sin embargo, fue arrestado por el régimen de Nicolás Maduro Moros.